Diga conmigo, las aguas y las finanzas. La verdad es que sin aguas no podemos vivir. Un lugar donde no haya aguas es un lugar estéril, es un lugar que parece que le falta algo. Por ejemplo, unas tierras que les falte agua, pues es complicado poder sembrar, es complicado poder tener animales, criar animales, etcétera, etcétera. Aún para los que viven allí, poder sobrevivir, comer, tomar agua abundante, agua fresca, pues va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Tener una granja, unas tierras sin agua. La verdad es que las aguas son parte de la vida nuestra, las aguas. En la antigüedad, las mejores ciudades se fundaban a orillas de los ríos. La posición que daban los ríos, las fuentes de las aguas, era envidiable. Eso traía mucha prosperidad a esas ciudades, porque a través de esos ríos, a través de las aguas, podían sacarse productos, podían entrar embarcaciones, podía sembrarse y tener suficiente riego. Siempre las aguas tuvieron que ver con prosperidad, desde tiempos antiguos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña también esto. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2. Busque el primer libro de las Escrituras. Bueno, el capítulo 1 primeramente. Cuando Dios estaba creando todo, estaba creando la tierra, todo lo que existe. En el versículo 6 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces, cuando el Señor comenzó a crear todo, había abundancia de aguas, toda la tierra estaba bajo las aguas, ¿verdad? Dice la Biblia. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando el Señor comenzó a crear todo, lo primero, o una de las primeras cosas que hizo fue separar las aguas. Hubo expansión, o hizo expansión en medio de las aguas, y colocó aguas arriba y dejó aguas abajo en medio de la tierra. Esas aguas abajo es lo que conocemos hoy como ríos, mares. Esas aguas abajo son también las aguas que están dentro de usted. ¿Cuántos saben que nosotros somos agua? La mayor proporción de nuestro cuerpo es agua. Se dice que más del 75% de nosotros es agua. Así que saluda al que tiene al lado, dígale: hermano agua, bienvenido en esta mañana. Estamos llenos de aguas, ¿verdad? Entonces, abajo quedaron aguas, muchas aguas, pero también hay aguas arriba, aguas que fueron levantadas. Ahora, ¿dónde están esas aguas? Esas aguas existen, esas aguas están en el tercer cielo. Esas aguas son aguas que no se han contaminado. Las aguas de abajo, lamentablemente, se daña muchísimo la bendición de las aguas a través de cómo el hombre ha contaminado las aguas. Las ha contaminado desde el punto de vista, digamos, físico, pero también desde el punto de vista espiritual. Qué tremendo cómo a nivel de los ríos, por ejemplo, los brujos, los hechiceros buscan las orillas para hacer cantidad de cosas con el diablo y los demonios. Y todo eso va contaminando las aguas. Igualmente el hombre, cuando echa basura, cuando el hombre simplemente no toma atención de cuidar las aguas, pues esas aguas se van también contaminando. Pero no así las aguas que quedaron arriba. Las aguas que quedaron arriba son aguas que no están contaminadas, ni espiritualmente, porque están en el tercer cielo, donde está el Señor, su trono, donde están los ángeles.
Entonces son aguas que no los puede alcanzar el segundo cielo, donde habita, donde están los demonios, donde están los principados, las potestades. No pueden alcanzar esas aguas. Son aguas completamente limpias. Ahora, después que Dios creó la tierra, después que hubo la separación de las aguas de arriba y las aguas de abajo, en Génesis capítulo 2, vaya conmigo allí, por favor. En el versículo 10, dice la Biblia que salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre había sido colocado sobre el huerto. Lo llamamos el huerto del Edén. Allí fue colocado el hombre, no faltaba absolutamente nada. Pero dice que del Edén había un río que regaba el huerto. Ahora, ¿cuál Edén? ¿Cuántos saben que arriba en los cielos está el Edén espiritual? Está también un huerto del Edén. Hoy leía un poco lo que dice Isaías 28 de cómo el diablo, dice, se paseaba en el huerto del Edén. Arriba estaba en los cielos. Y de allí fue echado cuando se consiguió maldad en él. Entonces, de ese Edén espiritual, de ese Edén que estaba o que está en los cielos, bajaba un río que regaba el huerto en la tierra. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Cómo lo hacía el Señor? Yo no lo sé, no lo explica mucho. No sé si lo hacía a través de un monte muy elevado y allí hacía caer las aguas de arriba y de ese monte venía y regaba el huerto. Yo no lo sé. Lo cierto es que en el anterior mural habíamos colocado cómo las aguas de arriba estaban conectadas con las aguas de abajo. Había una conexión, aunque hubo una separación de las aguas, quedó una conexión entre el Edén espiritual, o sea, entre el tercer cielo y el huerto terrenal, donde estaba Adán, donde estaba el hombre. Pero dice la Biblia, sigue el relato de Génesis capítulo 2, versículo 10, que de ese río que unía todavía las 2 aguas, que unía las aguas de arriba con las aguas de abajo, se repartía en 4 brazos. Es decir, que ya en el Edén terrenal llegaba y se repartía en 4 brazos. O sea, salían como 4 ríos de ese central que venía del Edén espiritual. Dice, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Jaidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, esas aguas que venían del Edén, ya en el huerto terrenal se repartían en 4 brazos. Y esos 4 brazos llevaba al hombre a riquezas. Dice que el primer río, por ejemplo, habla que era Pisón, que rodeaba toda la tierra de Ávila. Había oro, piedras preciosas, había bedelio, había ónice, etcétera, etcétera. Ahora, las aguas entonces llevaban al hombre a riquezas. A Dios no solamente le plació de simplemente colocar en el huerto todo lo que hacía falta, todo lo que el hombre necesitaba, sino que a él le plació que a través de las aguas también el hombre pudiese tener acceso a riquezas, a piedras preciosas, a oro, a ónice, a bedelio, etcétera, etcétera. Es decir, que aún bíblicamente vemos en Génesis 2 que las aguas siempre tienen relación con las finanzas. Es decir, a través de las aguas Dios siempre va a bendecir la vida del hombre. Dios siempre va a traer prosperidad. Una tierra con abundancia de agua es una tierra que se puede sembrar y producir buen fruto. Es una tierra que se puede criar buenos animales y no se van a morir de sed. Es una tierra bella, abundante. Por eso, ahora a nivel personal, el Señor nos dio unas tierras hace un tiempo. Yo la declaré Elim. Le pusimos juntamente con mi esposa Elim. Y Elim era un lugar de abundancia de agua. Dice que habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y yo he declarado eso. Y ha sido difícil porque
realmente hay mucha piedra, pero ya ahora tenemos dos buenas fuentes de agua y gloria a Dios por eso. Y quiero llegar a las 12 fuentes de agua, que haya abundancia de agua en Elim. Amén. Entonces, las aguas siempre van a traer bendición sobre la vida del hombre. Yo quiero hoy simplemente que podamos revisar un poco lo que significan estos 4 ríos. El 4 en la Biblia tiene que ver con eso, aguas y también finanzas, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel 47, desde el verso 1 al 5, cómo el Señor, dice la Biblia, que hizo sacar o salir o traer sobre la tierra un río que salía del trono de él, y llevó al varón de Dios, lo llevó a introducirse en 4 tipos de profundidades. Dice que lo llevó a introducirse primeramente en una profundidad que daba hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta los lomos y después hasta donde no podía ya nadar, no hacía pie. O sea, 4 tipos de profundidades, y habla ya de que cuando llegaba al 4.º tipo de profundidad, entonces el hombre solo tenía que nadar, y allí había bendición, y todo lo que entraba en ese río era multiplicado y era sanado. Si usted quiere puede leerlo en Ezequiel 47, desde el versículo 1 en adelante, y deleítese con ese tiempo de agua. Entonces el 4 tiene que ver con agua, pero tiene que ver también con prosperidad. Todo lo que entrara en ese río ya en esa 4.ª profundidad, todo era sanado, todo era multiplicado, todo era prosperado. Es interesante que el Señor Jesucristo, en una fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, se levantó en el último y gran día de la fiesta y llegó y dijo que aquellos que creían en él, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Y dice, y esto dijo del Espíritu Santo que iba a venir sobre aquellos que habían de creer en él. En pocas palabras, después que el hombre peca, se corta la conexión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Ahora dice la Biblia que en el Señor Jesucristo se restaura lo que en Adán se perdió. Lo que se perdió allá por el pecado, ahora el Señor lo restaura. Ahora dice que todos los que creamos en él, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. ¿Cuáles ríos? Esos son los 4 ríos del Génesis. Esos que se perdieron, esos que quedaron desconectados, ¿verdad? Ahora Dios los restaura a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo entonces están las aguas. Ahora el Espíritu Santo es el conector entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Es el que nos puede conectar con las aguas de arriba. El Señor lo dijo muchas veces y la gente no lo entendía. En una oportunidad en Juan 4 se acercó a una mujer que sacaba agua de un pozo. Y allí el Señor le dice a la mujer varias cosas, pero finalmente una de las cosas que le dice es: mujer, si tú entendieras quién es el que está delante de ti, tú podrías beber de un agua que no tendrías que venir a sacar del pozo, sino que será un agua que va a saltar en ti para vida eterna. ¿De qué aguas estaba hablando el Señor? De las aguas de arriba, que ahora podemos tener acceso a través del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo puede restaurar en nosotros esos ríos del Génesis. Y así como esos ríos llevaban al hombre a bendición económica, ahora cada uno de esos ríos también igualmente nos puede llevar a nuestra bendición económica. O sea, el Señor a través del Espíritu Santo nos puede guiar a establecer los recursos que nosotros necesitamos. Dios siempre ha pensado en sus hijos de tal manera de que no nos falte nada, de tal manera de que podamos tener sobreabundancia. Y qué importante es nosotros poder entender que tenemos el recurso más importante que podemos acceder o tener en algún momento, que es el Espíritu Santo.
ya está dentro de nosotros. Desde que creímos, desde que aceptamos a Cristo, ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y ese es el recurso más importante nuestro en este tiempo. El Espíritu Santo es el protagonista de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo ascendió, pero dijo: yo os dejaré al Consolador. Él los guiará a toda verdad. Él os enseñará todas las cosas. Él os llevará a glorificar a Cristo. Él será vuestro paracleto. Y esa palabra paracleto habla como de alguien que le cuesta caminar firme, le cuesta caminar bien estable, y entonces se le colocan como una muleta. Y esa muleta lo ayuda a sostenerse y a caminar y a avanzar. Así es el Espíritu Santo. Cuando lo necesitamos, allí está siempre ese paracleto. Entonces, a veces nosotros perdemos de vista que necesitamos y tenemos ya un recurso ilimitado dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Y a veces estamos dependiendo demasiado del hombre, dependiendo demasiado de lo que puede pasar en Venezuela, dependiendo demasiado de lo que está alrededor nuestro, y estamos dependiendo poco del Espíritu Santo. Y cuando dependemos poco del Espíritu Santo, sufrimos mucho, porque nos sentimos secos. El Espíritu Santo es el que trae las aguas, los ríos. Y cuando no tenemos esa comunión, entonces hay sequedad en nuestras vidas. Y no vamos a tener esos ríos que nos llevan entonces a la tierra de Ávila, donde hay oro y piedras preciosas. O sea, nosotros tenemos que entender que la bendición financiera nuestra viene del cielo, viene del Señor. Y que aún en medio de la escasez y que aún en medio de la situación difícil de la nación, podemos ser bendecidos y prosperados por parte del Señor. Cuando nuestro sistema o nuestra bendición o nuestras finanzas están en el sistema financiero de Dios, podemos entonces nosotros tener bendición financiera a pesar de que haya escasez en la nación, a pesar de que hayan situaciones difíciles en la nación. Pero necesitamos tomar de esas aguas. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Necesitamos tomar de esas aguas, las aguas del Espíritu Santo. Necesitamos establecer una relación íntima con el Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo nos pueda guiar a cada uno de esos ríos, nos pueda guiar a las áreas de bendición que Él tiene reservada para nosotros. Mira el significado de estos ríos. El primer río dice que es Pisón. Pisón viene de una raíz primaria, pishón, que significa esparcir, extender. Pisón, esparcir, extender. Cuando podemos acceder ya al río Pisón, comienza nuestra expansión. Comenzamos a esparcirnos en el área económica, en la bendición financiera. Pero el segundo río se llama Gihón y viene de una raíz primaria, giax, que significa borbotar, borbotar como agua, como cuando se perfora un pozo, aquellos que saben de esto, y comienza a borbotar, a fluir, ¿verdad? De la fuente que comienza a manar. Así es este río que se llama Gihón, que significa borbotar como agua. El tercer río, el Hiddekel o el Hiddekel, que en hebreo significa rápido, y viene de un persa antiguo que significa tigra, pero significa rápido, y en el persa antiguo significa tigra. Entonces nuestras finanzas comienzan a fluir más rápido cuando llegamos a este río, el río Gihón, y nuestras finanzas ya dejan de ser ratoncitos para convertirse en verdaderas tigras, ¿verdad? Se levantan nuestras finanzas. Y el último río es el Éufrates. Viene de una raíz que es la raíz perat, que significa abrirse paso, correr. También viene del vocablo pará, que significa llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, fructífero, fructificar, multiplicar, producir. El Éufrates, que es el cuarto río,
me habla ya de una bendición tan extraordinaria, donde hay fruto abundante, donde ya nuestras finanzas son aumentadas, donde crecen, donde hay fertilidad en lo que hacemos, hay fruto abundante, somos multiplicados y hay producción y productividad en el río Éufrates. Ahora, es interesante cuando tú te pones a revisar un poco los 4 ríos, puedes ver cómo están enlazados, como que si cada uno de ellos te va llevando a algo más, a algo más. Si tú te ves, o si tú ves el mundo natural, en el mundo natural se habla de diversificar las finanzas o la economía, y eso es sabio, diversificar la economía, no depender de una sola fuente económica, sino diversificar, poder multiplicar esa fuente primaria y poder abrir otros 3 por lo menos, o 4 para completar esos 5, el central más los 4, y eso te va a dar a ti mayor posibilidad de estabilidad en la vida, porque realmente las finanzas o la economía, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, vemos que no es así como tan estable 100% en realidad. Hay temporadas donde determinadas áreas están bien prósperas, pero hay determinadas épocas o tiempos en los cuales esa área está bien baja, bien abajo. Por ejemplo, cuando trabajaba en la empresa petrolera, yo trabajé muchos años en proyectos. Durante muchísimos años trabajé como ingeniero de proyectos y después fui digamos, escalando posiciones, pero durante más o menos unos 15 años estuve solo en proyectos. Y tuvimos que contratar, y contratamos las obras que necesitaba la empresa, tuberías, estaciones, etcétera, etcétera. Y tú tenías empresas, o veíamos empresas que eran como muy especialistas, empresas que solamente eran en el área civil, otras eran solamente en el área mecánica, otras solamente se especializaban en el área de instrumentación, etcétera, etcétera. Pero cuando uno licitaba, uno veía que había temporadas en las cuales prácticamente no salía mucho el área civil, sobre todo cuando arreciaban las lluvias, prácticamente el área civil menguaba muchísimo. Aquel que era especialista en el área civil sufría mucho, porque ahí no había muchos contratos. Y yo recomendaba siempre, le recomendaba a los contratistas, no te especialices solo en una área, diversifícate. ¿Por qué? Porque si en una temporada el área civil, por ejemplo, no están saliendo muchos trabajos, durante ese tiempo posiblemente sea la parte mecánica la que esté arriba. Y como no está dependiendo solo del área civil, en esa época licitan las mecánicas. Y habrá otra época en la cual será la parte eléctrica y otra época será la parte de instrumentación, etcétera, etcétera. Entonces, como la economía es tan fluctuante, si tú te diversificas, tú vas a tener una estabilidad todo el año. Porque cuando una área esté abajo, la otra está arriba. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Así es la economía. Entonces, eso traía mayor estabilidad. Y uno veía cómo las empresas que más prosperaban eran las empresas que eran no solo especialistas en un área, sino que licitaban todo tipo de proyectos y tenían equipos de trabajo para cada uno de las áreas, civil, mecánica, instrumentación, electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, es algo similar acá. Tú no puedes depender solo de una fuente económica, porque posiblemente haya un momento en el cual, una temporada en el cual eso mengua un poco. No hay forma en que tal vez tú puedas depender 100% de eso. Y si solamente dependes de esa área, pues vas a sufrir mucho. Pero si tú comienzas a buscar los demás ríos, hablando de acá de los 4 ríos del Génesis, vas a ver cómo cada uno de ellos te va a llevar a una mayor expansión, te va a llevar a una mayor bendición económica. Si lo vemos desde el punto de vista natural, sería como diversificar la economía. Pero qué importante es entender esto, cómo el Señor ya dejó al hombre lo que él necesita, cómo el Señor ya en este tiempo tiene
para el Hijo de Dios lo que Él necesita. Ya el Señor ha restaurado lo que en el huerto del Edén se perdió. Pero necesitamos establecer una comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a cada uno de los ríos. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el Señor, esto dijo del Espíritu Santo que había de venir sobre aquellos que creían en Él. ¿Cuántos han creído en Él? Entonces el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está dentro de tu corazón. Necesitas establecer una comunión con Él, una comunión íntima con el Espíritu Santo, que sea tu verdadero amigo para todo, donde tú puedas aún decirle, Espíritu Santo, muéstrame los 4 ríos que están en el Génesis, muéstrame el río Pisón, que yo pueda establecerlo para mi bendición económica, el río Gijón, el Heidegger, el Éufrates, que pueda ser una persona cada día más productiva. Pero la falta de comunión con el Espíritu Santo, el no acceder a los ríos, nos hace sufrir mucho. Nos hace sufrir mucho. Y creemos que tal vez la situación financiera que tenemos es porque Venezuela está mal, porque no hay dólares, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, estamos viendo situaciones difíciles en la nación, en realidad estamos mal es porque no tenemos acceso a los ríos a través del Espíritu Santo, porque no hemos podido acceder, porque no hemos establecido esa comunión con el Espíritu Santo. Hoy en día hay mucha gente simplemente enfocada en lo mal que está Venezuela y en realidad está cayendo en queja, está en lamento y está ahí como que no sale de la situación. Hermano mío, entrégale eso al Señor y busca al Espíritu Santo, que vengan esas aguas dentro de ti, que tú puedas quitar toda sequedad que hay en ti y que vengan esas aguas de arriba sobre tu vida y que el Espíritu Santo te pueda dar la bendición financiera en este tiempo. Dios es experto en glorificarse en los tiempos difíciles, es experto en glorificarse en tiempos donde tal vez hay escasez en una nación. Lo vemos en la Biblia. Entonces, este es un tiempo para ir glorificarse en medio de la iglesia. Aún en medio de crisis son tiempos de oportunidades. En medio de crisis son tiempos donde el Señor trae oportunidades sobre la iglesia. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos solamente enfocados en lo malo, solamente estamos enfocados en situaciones difíciles, en el dólar que no sale o que no fluye, estamos enfocados tal vez en lo que está haciendo el presidente, en las situaciones cada vez peores, en la escasez, etcétera, etcétera. Nos olvidamos entonces que tenemos al Espíritu Santo. Entreguemos esas cargas al Señor y busquemos esa comunión con el Espíritu Santo. Y dile, Espíritu Santo, muéstrame estos ríos. Miren lo que es el 4 a nivel financiero. Existen 4 etapas financieras de una persona, o 4 estados en los cuales una persona puede estar financieramente. El primer estado es el endeudado, donde se poseen gastos mayores a los ingresos, es decir, estoy gastando más de lo que me está entrando, entonces por supuesto me endeudo, porque ¿de dónde voy a sacar para cubrir los gastos? Pues de alguna forma los estoy buscando, entonces me endeudo. Ando tal vez con la tarjeta full, la tarjeta de crédito, estoy debiéndole a mi mamá, estoy debiéndole a los conocidos, etcétera, etcétera. El primer estado es el endeudado, cuando se poseen gastos mayores a los ingresos. El segundo es el controlado, que es cuando se gasta todo lo que se ingresa, es decir, 0 mata 0. Me entran 10, me como 10. No estoy endeudado, sí, pero no tengo ahorro, no tengo ni siquiera cómo salir a comer en un restaurante de vez en cuando, ¿verdad? Lo más que puedo comer afuera es en el patio cuando saco una mesa. Es el estado controlado. 0 mata 0. Hay un tercer estado que es el ahorrador, que es cuando se posee ingresos mayores a los gastos. Entonces tú puedes
cubrir tus gastos y puedes tener una capacidad de ahorro, puedes tener una porción de esas entradas para ahorrar. Y el cuarto estado es el inversor, que es el ahorrador que busca la manera de multiplicar su dinero. Ya no solamente es que tiene algo para ahorrar, sino que en todo momento está buscando cómo invierte eso que en un banco hoy en día se devalúa. Entonces puede estar buscando la forma de invertir para incrementar su dinero. Entonces son 4 estados financieros del hombre, o 4 etapas financieras de una persona. La Biblia le da otros términos, ¿verdad? Unos términos similares, pero más entendibles para aquellos que leen la Biblia. Son 4 estados económicos del hombre. El primero es la escasez, que es cuando los recursos no son suficientes para cubrir todas las necesidades de la familia. Es lo del endeudado, ¿verdad? Los recursos no son suficientes, entonces, pero muchas veces no se endeuda, sino que más bien lo que hacemos es recortar gastos. Entonces entramos en escasez. Antes comíamos jamón de pavo y quesito paisa, ahora no hay para el queso paisa y para el jamón de pavo, ¿verdad? Antes salíamos de vez en cuando a comer, ahora no hay para eso. Entonces tú vas recortando como aquellas facilidades que tienes como familia. Estás entrando en escasez, o sea, hay escasez en tu casa. Antes veías cosas en la nevera, ahora lo que ves es el pote de agua y algunas cositas allí, ¿verdad? Y está la suficiencia, que es cuando los recursos son suficientes para cubrir necesidades básicas de la familia, pero no hay extras de ningún tipo. Lo tercero es la abundancia, cuando ya comienza a haber abundancia, cuando los recursos dan para todas las necesidades de la familia, con extras para invertir o disfrutar, con extras para poder salir una vez al año de vacaciones, con extras para de vez en cuando salir a comer, una vez a la semana, los domingos, no decirle: mi amor, no quiero que cocines toda la semana, te veo muy tiznada en la cocina, cocinando, yo no quiero que el domingo lo hagas, el domingo nos vamos a la congregación y salimos a comer. Entonces, una persona que ya tiene abundancia puede hacer eso, ¿verdad? Puede hacer eso. Ya no le está diciendo vamos a comer afuera, o sea, al patio, sino no, a un restaurante. Es diferente. Ya hay extras cuando hay abundancia, pero hay sobreabundancia, que es otro estado, que cuando los recursos alcanzan para todas las necesidades de la familia, también hay para el disfrute, hay para invertir y para el ahorro. Y saben, si vemos en la Biblia cuál es el estado que Dios promete a sus hijos, ¿cuál creen ustedes que es? Él no promete la escasez, Él no promete que solamente estés con cero mata cero suficiente, Él no promete abundancia, sino que lo que promete es sobreabundancia. Podemos ver algunos pasajes bíblicos. Vaya conmigo a Malaquías. Malaquías capítulo 3, en ese texto famoso que habla de los diezmos, de las ofrendas, dice en el verso 10: trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, o sea, la sobreabundancia. En Deuteronomio capítulo 28, vaya conmigo allí, quinto libro de la Biblia, del Pentateuco, versículo 28. Versículo 11 dice: y te harás el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Entonces vemos, así como estos dos pasajes, hay otros muchísimos, vemos cómo el Señor, el estado financiero que promete para el hombre es la sobreabundancia. El Señor desea que nosotros como hijos tengamos libertad financiera. ¿Qué padre no desea eso para su hijo?
¿Qué padre no desea eso para el hijo? Que no le falte nada económicamente hablando, que tenga todo lo suficiente. Yo creo que todos, ahora dice la Biblia, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces Dios promete la sobreabundancia. Y para eso el Señor ha dejado lo que necesitamos. Están los 4 ríos del Génesis. Hoy tenemos al Espíritu Santo, que es el que hace brotar esos ríos de agua viva dentro de nosotros. Entonces, en la comunión con el Espíritu Santo, el Señor nos va a ir llevando a establecer esos pozos financieros que van a traer bendición. Y como hablábamos, cada uno de ellos te va a llevar a algo mayor cada vez. Entonces tú vas a tener una estabilidad, tú vas a tener una bendición financiera que va a hacer que aunque haya crisis, tú vas a ser un privilegiado en la nación, porque la bendición del Señor no va a escasear sobre ti. Pero necesitamos establecer comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos entender que el Espíritu Santo no está colocado allí en nosotros, en nuestros corazones, simplemente para que vivamos vidas religiosas. El Espíritu Santo no está allí simplemente de adorno. El Espíritu Santo no está en nuestros corazones solamente para hacernos sentir cosas bonitas. No. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para hacer brotar los ríos del Génesis, los 4 ríos de Génesis 2:10, para que broten ríos de agua viva, que fluyan de nuestro interior, ríos de aguas no contaminadas, ríos de agua que llevan a nuestra bendición financiera, ríos de Dios sobre nuestras vidas. Y necesitamos ahondar en la relación con el Espíritu Santo. Necesitamos romper con estructuras, romper con patrones en nuestras mentes que nos impiden ir al Espíritu Santo. Tenemos demasiados patrones. Hay gente que ni siquiera está demasiado centrada solo en la letra. Y creen que estando en la letra están correctos y no es así. La Biblia dice, la letra mata, pero el Espíritu trae vida, el Espíritu vivifica. La letra mata sin el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente no tenemos hoy matando a otros? Gente en la letra, desde la radio, lanzando cosas terribles sobre la iglesia, sobre la gente que escucha. Terrible que cuando comienzan a escuchar entran en confusiones, los sacan del huerto y después se consiguen en situaciones difíciles. Porque hay gente en la letra, en legalismo, gente que no tiene una revelación del Espíritu Santo, que no tiene una comunión con el Espíritu Santo. Se ha llegado a tanto que hoy en día tenemos una persona en la ciudad que enseña que el Señor no requiere que lo adoremos, por ejemplo. Y entonces gente que escucha y lo sacan de lo que es el propósito por el cual Dios nos creó. Dice que nos creó para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su gloria. Entonces hoy en día podemos tener mucha gente que está enseñando en la letra sin comunión con el Espíritu Santo, sin revelación del Espíritu Santo, y que trae sequedad sobre nosotros. Nosotros mismos, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, podemos caer en discusión con gente sobre algo que está ahí en la letra, y eso trae muerte sobre nosotros. Lo dice la Biblia, la letra, diga conmigo, mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué fue lo que inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a la palabra, pero en comunión con el Espíritu Santo, podemos deleitarnos en la revelación de la palabra y podemos conseguir los ríos del Génesis. Podemos entonces ser bendecidos, prosperados grandemente por el Señor. Pero necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Puedo leerles otros pasajes que los tenía acá, pero no los vamos a leer. Otros pasajes que nos enseñan todo lo que Dios promete. Pero si no establecemos una comunión con el Espíritu Santo, estamos fritos. Estamos fritos.
Un creyente que no tenga comunión con el Espíritu Santo sufre, hay sequedad y viene escasez financiera y no va a poder conseguir aquello que Dios ya estableció, ya diseñó para nosotros. Póngase en pie. ¿Cuántos necesitan conocer sus ríos? ¿Cuántos han experimentado los ríos de agua viva? Pero los ríos de agua viva no es para sentirlos solamente. Por supuesto que trae bendición, porque es como cuando usted está en las aguas, en lo natural. ¿Cómo disfruta uno las aguas, verdad? En medio tal vez de un tiempo difícil, de mucho sol, usted se mete en las aguas, no quisiera salir de allí. Bueno, igualmente es el Espíritu Santo. Cuando usted se mete en esas aguas, en ese fluir del Espíritu Santo, usted no quiere salirse de allí. Pero más allá del sentir, tenemos que, en esa comunión con el Espíritu Santo, poder decirle: Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Para eso vino el Espíritu Santo. Guíame, Espíritu Santo. A veces la gente piensa que guíame a toda verdad es que me guía a las doctrinas correctas de la Biblia. Y no es así. Guíame a todo aquello que ya Dios estableció para nosotros como verdad. Guíame a cada uno de estos ríos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere prosperarnos. Guíame al río Pisón que rodea la tierra de Ávila, Espíritu Santo. Guíame al río Gijón. Guíame al río Jairequel. Guíame al Éufrates. Guíame. La falta de comunión con el Espíritu Santo está trayendo mucha sequedad a nosotros. Nos está poniendo a sufrir mucho. Porque ponemos la mirada en el hombre y no en el Espíritu Santo. Ponemos la mirada del que me puede ayudar y no entiendo que ahí está el Paracleto, el que fue colocado para mi ayuda, el que me puede verdaderamente guiar. Como hijos de Dios tenemos que dejar de ser o de tener mentalidad de mendigo, de estar pidiendo a la gente, de estar viendo cómo le saco un provecho a alguien o que alguien me bendiga y bendíceme y bendíceme. Hay gente así hoy en el reino. Ay, yo soy buena tierra, siembra en mí. Es que la buena tierra la escoge el sembrador. Yo no he visto ninguna tierra por ahí saltando. Siémbrame a mí, siémbrame aquí. No, el sembrador va y revisa la tierra y dice: ay, este es un buen lugar. Hay aguas. Excelente, allí voy a sembrar. Entonces no quitemos la mentalidad, esa mentalidad de mendigo, y establezcamos una relación con el Espíritu Santo, que cuando necesitemos vayamos a Él. Guíame, pero con el entendimiento. No es una relación religiosa, sino práctica. Él te puede guiar a la bendición económica, financiera que tu familia necesita. El Espíritu Santo ha sido colocado en nuestros corazones para nuestra maravillosa bendición. Allí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y dile: Espíritu Santo, llévame a las aguas. Si quieres arrodillarte, hazlo. Concéntrate en el Espíritu Santo. Yo creo que muchos necesitamos conseguir esos ríos, conseguirlos. Cada día es más difícil depender de una sola fuente. Cada día. Aquellos que solamente dependían o han dependido de un empleo, fíjense cómo se les deterioró las finanzas, esa entrada, cómo se le vino abajo. Pero cuando podemos conseguir esos ríos, aunque la situación en la nación esté difícil, ahí el Espíritu Santo nos guía a esos ríos que emanan de nuestro interior, que fluyen
en aguas vivas. Dependamos del Espíritu Santo, no de la gente. Dependamos del Espíritu Santo. Pongamos hoy en la cruz toda mentalidad incorrecta de dependencia humana, de dependencia de la gente. Pongamos en la cruz del Calvario la mentalidad de mendigo y establezcamos la comunión con el Espíritu Santo, que dependamos de Él, que en todo momento podamos ir a Él con libertad. Ya hemos creído en el Señor Jesucristo, ya el Espíritu Santo entró, ya está dentro de nosotros. Pero no lo coloques en el último cuarto de tu vida. No coloques al Espíritu Santo abandonado por allá en un rinconcito de tu vida, porque dice la Biblia que Él se contrista, Él se entristece. Y a pesar de que está el Espíritu Santo, entonces Él no está guiando tu vida. No puede hacer nada porque hay tantas prioridades. Y el Espíritu Santo tal vez es el último en el orden de prioridades. Necesitamos empresarios. Necesitas el Espíritu Santo en estos tiempos. Aquellos con mentalidad empresarial necesitan el Espíritu Santo. No dependa solo de tus capacidades. No dependa ni siquiera solo de lo que estudiaste. Depende del Espíritu Santo. Sufrimos más de la cuenta económicamente por falta de comunión con el Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Señor, perdónanos cuando no hemos permitido que fluyan esos ríos, cuando no hemos tenido la comunión con el Espíritu Santo y no hemos descubierto esos ríos. Necesitamos tener abiertos esos ríos de agua viva que fluyan de nuestro interior, ríos que están conectados con las aguas de arriba, ríos de Dios. Señor, llevamos a la cruz del Calvario toda mentalidad incorrecta, la mentalidad de mendigo, mentalidad religiosa, legalista. La llevamos a la cruz del Calvario. Queremos depender plenamente del Espíritu Santo. Queremos depender del Espíritu de Dios, es nuestra mayor bendición. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Llévanos a glorificar a Cristo. Haznos conocer el río Pisón, el río Gijón, el río Heideken, el río Éufrates, que fluyan de nuestro interior, que fluyan como ríos de aguas vivas desde nuestro interior. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Queremos darte el primer lugar en nosotros. No queremos que estés en el último cuarto, en el último rincón de nuestras vidas. Perdónanos por entristecerte. Perdónanos por contristarte. Perdónanos. Toma el primer lugar en nosotros. Toma el primer lugar de mi vida, Espíritu Santo. Ya no quiero ignorarte más. Dígale, hable con el Espíritu Santo, Él está aquí. Dígale, Espíritu Santo, ya no quiero ignorarte más.
No quiero ignorarte más. Eres mi consolador, eres mi paracleto, eres mi ayuda, eres mi bendición. Espíritu Santo, llénanos. Queremos estar llenos de ti. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Llénanos. Llénanos, Espíritu de Dios. Llénanos, Espíritu Santo. Llena nuestras vidas, Espíritu Santo. Introdúcenos en las aguas. Que podamos nadar en esas aguas. Que podamos nadar en esos ríos. Lo necesitamos. Quita toda sequedad de nosotros. Trae tus aguas. Quita toda sequedad de cada corazón. Oh Espíritu Santo, habla con Él, iglesia. Él está aquí. Habla con Él. Habla con Él.